Nos encontramos a mediados del siglo XIX. Madrid era un sucio lugarón manchego. Su población apenas alcanzaba los 200.000 habitantes y no podía prosperar a ritmo de corte por faltarle, sobre todo, el agua potable en cantidad y calidad. Las 77 fuentes públicas, como esta de Ventura Rodríguez, se abastecían de los Viajes, Pozos y Norias, y en ellas 950 aguadores llenaban sus cubas para suministrar a los pisos altos. La dotación era de 10 litros habitante día. Madrid es en estos momentos la capital de Europa con mayor índice de mortandad, un 6%. En ella, las más elementales normas de higiene eran un lujo. La evacuación de las aguas sucias se realizaba por el expeditivo sistema del «agua va». En el año 1851, reinando Isabel II, se resuelve el abastecimiento de agua, siendo Bravo Murillo ministro de Fomento y autores del proyecto los ingenieros de caminos Rafo y Rivera. Se recurre al río Lozoya, que nace en la laguna de Peñalara, en plena sierra del Guadarrama, de aguas abundantes y de inmejorable calidad, casi químicamente puras y sin posible contaminación, dado lo deshabitado de su cuenca, lo que justifica su fama mundialmente adquirida. Sus caudales discurren entre berrocales de la cordillera carpetobetónica y bajando en arroyos cantarines llegará a Madrid, prisionera de la técnica. A un ritmo sorprendente para los medios de aquella época, se inician las obras, concretamente el 11 de agosto de aquel año. Hasta hoy causan admiración por su capacidad previsoramente calculada y por la equilibrada armonía de los acueductos del hoy llamado Canal Bajo, aún en servicio actualmente. En el día de San Juan de 1858 se inaugura solemnemente en la fuente de San Bernardo, río puesto de pie, la llegada del agua. Y en el transcurso de 110 años ha ido evolucionando y ampliándose el abastecimiento, siguiendo siempre el ritmo creciente y las necesidades de la capital. Así, en 1900, al empezar el presente siglo, Madrid rondaba el 500.000 de habitantes. Los 10 litros habitante día se habían convertido en 131. Como instalaciones principales se contaba por aquel entonces con el embalse del Villar, de 22 millones de metros cúbicos de capacidad, el perfil de cuya presa se adelantó en varios años a sus similares del resto de Europa. Un canal de conducción, el primitivo o bajo, de 77 kilómetros de longitud. 2 depósitos capaces de almacenar 195.000 metros cúbicos y 135 kilómetros de tubería de distribución. En 1939, al acabar la Guerra Civil, Madrid tiene 1 millón de habitantes. La dotación es ya 264 litros habitante día. Se han cuadruplicado, por tanto, sus posibilidades de principios de siglo. Puede iniciarse la reconstrucción y el avance hacia la gran urbe. Por lo que respecta a su abasto de agua, cuenta con 2 embalses, Villar y Puentes Viejas, con 72 millones de metros cúbicos, 5 canales, Parra, Bajo, Transversal, Alto y Guadalix, con 160 kilómetros, 9,5 metros cúbicos por segundo, 3 depósitos con un total de 829.000 metros cúbicos y 660 kilómetros de red de tuberías. Desde esta última fecha hasta mediados de 1965, entraron en servicio, entre otras muchas, las siguientes obras fundamentales. Unión entre Depósitos, 1952, con su primera tubería de 4 kilómetros de longitud y 1.400 milímetros de diámetro, que evita la elevación a la zona media y equilibra los consumos de la zona baja. En 1954 se termina la construcción de la presa de Río Sequillo, ubicada en el río Lozoya, agua arriba de la de Puentes Viejas, con 50 metros de altura, 48 millones de metros cúbicos de capacidad y 1.200 metros de longitud de coronación. Canal del Este, 1955, 13 kilómetros y 3,25 metros cúbicos segundo. 5 años después, 1960, se incorpora una nueva cuenca, la del Alto Jarama, cuyo canal, con 35 kilómetros de recorrido y una aportación de 8 metros cúbicos segundo, discurre desde el embalse de El Vado, en aquel río, hasta el depósito superior de la central hidroeléctrica de Torrelaguna. Quinto depósito, 1961, con 79.000 metros cúbicos de capacidad. A principios de 1965 adquiere el canal de Isabel II la empresa denominada Hidráulica Santillana, con todas sus instalaciones. Venía abasteciendo desde 1910 a un 10% aproximado de la población. Su canal primitivo de 34 kilómetros de longitud, con capacidad de alimentación de 600 litros segundo, ha sido modernizado y ampliado hasta 4,5 metros cúbicos segundo. Y llegamos a mediados de 1965.
en que para dar de beber a 3 millones de habitantes, con una dotación entre todos los usos de 316 litros habitante día, se han llegado a aprovechar 4 ríos con 220 millones de metros cúbicos de capacidad de sus 5 embalses, 244 kilómetros de longitud de sus 9 canales o conducciones, que pueden hacer llegar a Madrid un caudal de 11,6 metros cúbicos segundo, 992.000 metros cúbicos de agua regulada en sus 6 depósitos y 1.500 kilómetros de longitud de su red de tuberías. A pesar de todas estas complejas instalaciones y de las inquietudes y preocupaciones de los técnicos, el crecimiento de la capital en los últimos años alcanza proporciones tan inusitadas que, rebasadas todas las previsiones, se corría el peligro de tener que imponer severas y continuadas restricciones, razón por la cual, en ese año, que podemos considerar como clave en la historia moderna del canal de Isabel II, comienza una nueva etapa, merced a la iniciativa del actual titular de la cartera de Obras Públicas. A partir de este momento se imprime un ritmo vertiginoso a las obras ya iniciadas. Se planean, proyectan y construyen otras nuevas que se consideran imprescindibles para resolver aquella crítica situación. Punto de partida de esta decisiva y excepcional etapa es el denominado Plan Urgente de Obras, aprobado por decreto del Ministerio de Obras Públicas de 15 de julio de 1965, que moviliza 6.500 millones de pesetas. Fruto positivo de su puesta en marcha es el siguiente, que se traduce en la serie de obras e instalaciones que vamos a enumerar. Antes de cumplirse un año de la iniciación del plan, concretamente el 15 de junio de 1966, entraba en servicio la segunda sección del canal del Atazar, de 44 kilómetros de longitud y 16 metros cúbicos segundo de caudal, y su prolongación, Goloso-Plaza de Castilla, de 9 kilómetros, en la que de momento se instaló una de sus 2 tuberías de 2 metros de diámetro. En febrero de 1966 queda terminado el 8º depósito de la carretera de Extremadura, capaz de 18.000 metros cúbicos. En 30 de junio de 1966 empieza a funcionar la segunda tubería de la unión entre depósitos, con lo que se mejora sensiblemente las presiones de una amplia zona. Su capacidad es de 6,5 metros cúbicos segundo. Pese a las difíciles condiciones atmosféricas que supone el invierno en aquellos parajes de la sierra, no se da tregua a los trabajos en condiciones durísimas de la nueva presa de Pinilla, situada en el río Lozoya, agua arriba del embalse de Río Sequillo. Tiene 32 metros de altura y almacena 42 millones de metros cúbicos. Vencidas toda clase de dificultades e inclemencias, se consigue de tal forma acelerar el ritmo de los trabajos que aún se adelanta el plazo de su terminación, empezando a embalsar en enero de 1967. El 30 de mayo de 1967, previa bendición de las instalaciones por el obispo auxiliar, Monseñor Morte, el ministro de Obras Públicas, excelentísimo señor don Federico Silva Muñoz, acompañado por el ilustrísimo señor director general de Obras Hidráulicas, don Virgilio Oñate, altos cargos del ministerio, así como el delegado del gobierno, excelentísimo señor don José María Sánchez Ventura, director adjunto, subdirector y jefes del canal, después de un detenido recorrido de las obras y de haber presenciado el perfecto funcionamiento de las compuertas de los desagües de fondo, procedió a la inauguración de la mencionada presa de Pinilla. Con análogo ritmo de construcción y en la misma fecha entra en servicio la presa Bóveda de El Vellón, en el río Guadalix, de 54 metros de altura y 45 millones de metros cúbicos, así como la variante del inundado Canal Alto, que cruza en tubería sobre su coronación. Las mismas personalidades citadas en el anterior acto de la presa de Pinilla se trasladaron a continuación a la descrita de El Vellón, visitando minuciosamente sus instalaciones, admirando el airoso perfil característico de este tipo de presas, así como el curioso disipador de energía de su desagüe de fondo, procediéndose seguidamente a su bendición y solemne inauguración. Se trabaja intensamente en las obras de la estación de tratamiento número 1 de Torrelaguna, cuyo objeto es tratar las aguas que, procedentes de los embalses del Lozoya Alto y Medio y del Alto Jarama, han de ser conducidos a Madrid por los canales Alto y del Atazar, y clarificar, en su caso, las aguas turbias procedentes del citado Jarama. Su capacidad total será de 6 metros cúbicos segundo. En la fecha mencionada, de 30 de mayo de 1967, igualmente el excelentísimo señor ministro de Obras Públicas y demás personalidades de su séquito pone en funcionamiento oficial la primera fase de esta estación, para 3 metros cúbicos segundo, que se encontraba prestando servicio desde marzo de ese año. El resto lo hará en 1968.
En la confluencia de los ríos Lozoya y Jarama se perforan dos pozos tipo Raney que aprovechan las aguas subalveas allí existentes. Su capacidad es de 1 metro cúbico segundo y vierten sus aguas desde principios de 1967 en el canal de la Parra. Estamos viendo el sexto depósito de Vallecas de 120.000 metros cúbicos, terminado en marzo de 1967. En julio de este año se ultimó el canal del Oeste de 28,6 kilómetros y 5 metros cúbicos segundo de caudal, que, derivando del canal de El Atazar en El Goloso y pasando por el 10º depósito del Plantío, con conexión al sistema oeste AMSO, termina en el 11º depósito, Retamares. En esta misma fecha, los dos depósitos, 10º y 11º, el Plantío y Retamares, quedaron terminados. En febrero de 1966 se inician las obras de bombeo y conducción de las aguas del embalse de Picadas, en el río Alberche, hasta la estación de tratamiento de Majadahonda. Los trabajos que constituyen la primera fase urgente del aprovechamiento de los recursos hidráulicos del oeste para el abastecimiento de Madrid, AMSO, fueron inaugurados solemnemente en 17 de julio de 1967 por Su Excelencia el Jefe del Estado, que, acompañado del Gobierno en pleno y autoridades de Madrid, fue recibido por el delegado del Gobierno, Consejo de Administración, director, director adjunto, subdirector, ingenieros, técnicos y representaciones del personal de todas clases del canal. Estas instalaciones, con 3,5 metros cúbicos de capacidad, enlazan en el mencionado 10º depósito, el Plantío con el canal del Oeste, es decir, con lo que podemos denominar sistema norte o tradicional del canal de Isabel II. La necesidad y oportunidad de la fase urgente de estas obras se justifica porque, gracias a ellas, desaparecerá totalmente el riesgo de las temibles restricciones, aun suponiendo el caso extremo de que, sin estar terminado el hiperembalse del Atazar, se presentara un año seco que no llenase las reservas del llamado dispositivo noreste. Al final de este acto, el caudillo impuso las condecoraciones previamente concedidas por él a todos los ingenieros de caminos del canal de Isabel II y de AMSO como premio a la ingente labor realizada. Al mismo tiempo, se trabaja muy intensamente en la mejora y ampliación de la red de distribución, y se habilita y moderniza rápidamente el canal del Guadalix, que con sus 4 metros cúbicos segundo ha servido desde junio de 1967 para aprovechar las aguas embalsadas en el Vellón, incorporándolas al canal bajo. Al iniciarse el otoño de 1967 y merced a tan intensa labor presenciada, Madrid cuenta para su abastecimiento de agua con 5 ríos: Lozoya, Jarama, Guadalix, Manzanares y Alberche; 8 embalses: Pinilla, Río Sequillo, Puentes Viejas y Villar en el Lozoya; El Vado en el Jarama; El Vellón en el Guadalix; Santillana en el Manzanares y Picadas en el Alberche, con un total de 416 millones de metros cúbicos. 2 estaciones de tratamiento, Torrelaguna y Majadahonda; 13 conducciones con 375 kilómetros de longitud total, capaces para 83 metros cúbicos segundo, de los cuales 31 son de acceso directo o alimentación a la capital; 10 depósitos reguladores con un volumen total de 1,5 millones de metros cúbicos y cerca de 2.000 kilómetros de tuberías de la red de distribución. Con ello se abastece actualmente una población, de hecho, de 3.200.000 habitantes, lo que representa una dotación por habitante y día de 350 litros, una de las mayores de Europa. Pero no obstante los resultados sin precedentes de este año y medio de esfuerzos y sacrificios sin descanso, continúa la realización de las obras del actual plan al mismo ritmo trepidante con que se llevaron las recientemente concluidas y vistas en esta pantalla. Y así, la presa bóveda del Atazar, en cuya cimentación e instalaciones auxiliares se trabaja activamente, con sus 123 metros de altura y 468 millones de metros cúbicos de embalse, récord en este tipo de presas para abastecimiento y que deberá entrar en servicio en los próximos años. La primera sección del canal del Atazar, desde el embalse de dicho nombre a Torrelaguna, 16 kilómetros y 16 metros cúbicos por segundo, quedará terminada en el primer semestre de 1969 y estará en condiciones para el paso de agua cuando la presa del Atazar empiece a embalsar, aún sin estar coronada. El canal del Vellón, con 8 kilómetros de longitud y 8 metros cúbicos segundo de capacidad, que llevará las aguas del embalse de ese nombre hasta el canal del Atazar, segunda sección, entrará en servicio a primeros del año 1968. La segunda fase de la estación de tratamiento número 1 de Torrelaguna,
hasta completar los 6 metros cúbicos segundo de su capacidad definitiva, quedará terminada en enero de 1968. El primer depósito de los 3 que constituirán el noveno del Goloso, con 500.000 de metros cúbicos de capacidad en construcción avanzada, para lo que ha sido necesario desviar la carretera de Colmenar, se ultimará en 1969. El séptimo depósito, San Blas, con el tercer depósito elevado, anejo a él y ya terminado, se finalizará en 1968. La estación de tratamiento de aguas número 3, el Bodonal, en el Canal Bajo, para 4 metros cúbicos segundo, cuya construcción se ha iniciado recientemente y que entrará en explotación a mediados de 1969. La arteria de enlace de Goloso Plaza de Castilla, continuación del Canal del Atazar, en funcionamiento parcial e ininterrumpido, desde junio de 1966, quedará con sus 2 tuberías de 2 metros de diámetro de hormigón armado y vibrado y demás elementos y dispositivos completamente terminada a principios de 1968.